proceder la grabación de la llamada por mí. Y bueno, está. Comienzo. Yo creo que estamos todos los que estuvimos la vez pasada. Yo soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa y me gusta enseñar. Me gusta enseñar, ya tengo experiencia hace ya varios años en enseñanza de maestros, casi en el área donde he enseñado es a maestros, no a estudiantes, pero creo que los estudiantes son mejores que los maestros. Los maestros aquí entre nos son súper indisciplinados, para que vean. Exigen mucho, pero a la hora que son estudiantes son pésimos. Entonces, bienvenidos. Vamos entonces a dar comienzo a esta clase y vamos a empezar con un video que tal vez ustedes han escuchado esta historia. Así que demos comienzo. La leyenda de la pata sola. En las profundidades de la selva del Tolima Grande, donde la espesura del follaje se entrelaza con la oscuridad de la noche, se cuenta la historia de la pata sola, un ser que trasciende las fronteras entre la realidad y la leyenda. Hace muchos años, en una hacienda rodeada de misterios, un vaquero descubrió la traición de su esposa con el adinerado patrón. Herido en lo más profundo de su ser, el vaquero planeó una venganza que desencadenaría una serie de eventos escalofriantes. La primera noche de su oscuro plan, el vaquero simuló un viaje al pueblo, pero en realidad se escondió entre las sombras del bosque, observando cada movimiento de su esposa. La mujer, sin sospechar que estaba siendo vigilada, se aventuró hacia la hacienda en busca de su amante. El vaquero, presa de la ira y la traición, emergió de la oscuridad y confrontó a su esposa y al patrón. El violento encuentro culminó en la muerte del adinerado hacendado y en la mutilación de la mujer infiel, quien perdió una pierna en el acto. Ambos, marcados por el destino, fallecieron casi simultáneamente, sellando así su trágico destino. Pero la historia no terminó con sus muertes. El alma en pena de la mujer infiel, conocida como la pata sola, deambula por la selva desde aquella fatídica noche. Algunos aseguran que su apariencia es hermosa, capaz de atraer a hombres solitarios que deambulan por los bosques y sus alrededores. Sin embargo, a medida que avanzan hacia la oscuridad del bosque, la mujer se transforma en una criatura horripilante con ojos de fuego y dientes felinos. Los lugareños cuentan que, en noches silenciosas, se escuchan los lamentos de una mujer extraviada en la selva. Quienes intentan auxiliarla descubren con horror que los gemidos se transforman en aullidos feroces, y la pata sola emerge de entre las sombras para alimentarse de la sangre de los incautos. La leyenda advierte a los curiosos que se aventuran en la selva, no sigan el canto seductor de la pata sola, pues detrás de su aparente belleza y sus lamentos desgarradores se oculta una criatura sedienta de venganza y destrucción. El bosque guarda sus secretos y solo aquellos que respetan sus misterios pueden escapar de la terrible influencia de la pata sola. Bueno, muy bien, chicos. Sí, hoy vamos a hablar de las leyendas. Yo sé que ustedes han escuchado la historia que vimos ahora en el video, o la leyenda que vieron ahora en el video, y hemos escuchado otras leyendas más, ¿cierto? O tal vez algunos no conocían la leyenda de la pata sola, pero yo recuerdo desde pequeña que siempre escuchaba abuelos, tal vez amigos. Mis abuelos vivían en el campo, en una finca, entonces esos lugares se dan más como a que se cuenten estas historias, que del bosque salió un animal, o que la madre monte o la madre selva, que también la he escuchado mucho, de abuelos, de parientes, de tíos, también muchas leyendas de duendes, eh, la Llorona, que es también una leyenda muy conocida por todos, en la costa, lo que es el hombre caimán, ¿cierto? No sé qué otras leyendas conocen ustedes que les hayan contado sus abuelos, tíos y otra gente que hace muchos años vivió y que cuenta unas leyendas que me si será verdad o si serán mentiras, qué pasará.
Yo los escucho. ¿Alguno que quiera participar de qué leyendas han escuchado así en tu casa, con sus abuelos? Profe, yo he escuchado la de Juan Machete, el Ah, hombre sin cabeza, o es el sacerdote sin cabeza, algo así, porque yo tuve un libro cuando estaba como en quinto grado, y en ese libro ajá. había mitos y leyendas de todo Colombia. Qué chévere, qué chévere. Hay gente que le encanta todo esto del misterio, sobre leyendas, saber sobre esto. Y bueno, vamos a ver más adelante cuáles son, hay una clasificación de leyendas. Yo sé que todos hemos escuchado alguna clasificación de las que vamos a ver. La Llorona. ¿Quién ha escuchado a La Llorona? Yo prefiero mejor no escucharla, pero porque se queda en silencio y a mí me da El Silbón. No, sí, uno a veces cuando se va a lo que es el campo, a las fincas, de noche sí se escuchan muchos ruidos extraños, ¿cierto? Uy. Bueno, entonces, sigamos adelante con lo que es la leyenda. La leyenda es una narración breve que se transmite de forma oral y casi todos nosotros la hemos escuchado de esa forma, que nos la dicen, que nos la cuentan. A veces uno se va de paseo con los amigos así a acampar y empieza uno a contar sus leyendas al lado de la fogata, o se va a visitar los abuelos y los abuelos siempre tienen historias buenas que contar. Bueno, a mí me encantaba escuchar a mis abuelos. Entonces se va transmitiendo y cuyo propósito la leyenda o la intención es explicar hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de una manera sobrenatural o fantástica. Ustedes ven que siempre en las leyendas, por ejemplo, ahora que vimos la de la pata sola, después de la muerte, entonces ya ocurre un suceso que ya es fantástico, de que ella se transforma en el bosque, de que llama la atención de los hombres para luego chuparles la sangre y así sucesivamente. Se caracteriza este relato por formar parte del folclore y las tradiciones de un pueblo determinado. A veces las leyendas que nosotros escuchamos para esta parte del eje cafetero es más todo lo que tiene que ver con las haciendas, con el campo, mientras que en otras regiones del país, como es la zona costera, ya la forma es diferente, como lo que yo les decía, el hombre caimán, que era un hombre que se acostumbraba y que le gustaba mucho ver a las mujeres cuando se iban a bañar al río. Él era un pescador y le encantaba esa manía, tenía esa manía de ver las mujeres cuando se bañaban en el río. La mamá le advertía y le decía, no, no haga eso, no haga eso, eso está mal hecho, pero él seguía con esta práctica. Ya al tiempo, él va como que de un brujo donde quiere ser parte del río, dice, yo quiero ser parte del río para ver más de cerca a las mujeres. Ahí es donde el brujo como que le da una pócima y él se convierte la mitad en caimán y la mitad en hombre, por eso se llama el nombre caimán. Pero como que él nunca pudo revertir este hechizo, entonces se quedó convertido en hombre caimán. Entonces, a medida que la región es diferente, a veces también las leyendas son diferentes. Por ejemplo, la de la pata sola nos decía que la región donde ocurrió este hecho, ¿dónde fue? Lo dijeron al principio del video. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, allí en el video dice Tolima, que esto fue en el Tolima. Y a veces los abuelos nos cuentan historias que ellos la cuentan como si fuera de ahí mismo, de ahí cerquita, de ahí mismo de nuestra región o de la finca donde estamos. Bueno, entonces vamos a seguir. Clases de leyendas. Vamos a ver qué clases de leyendas hay. Y aquí todos hemos escuchado estas leyendas. Están las leyendas rurales, que son aquellas que provienen del campo, que son las que hemos escuchado de los abuelos, si hemos tenido abuelos tal vez del campo, tíos o familia, de ahí proviene, que es todo lo que tiene que ver fuera de las ciudades. Están las leyendas urbanas, que también yo creo que mucho la hemos escuchado, que son aquellas que tienen que ver con la ciudad como escenario de sus relatos. Hay muchas leyendas también de hospitales, de escuelas,
que donde sale el niño, que donde sale la niña, leyendas de personas de la ciudad, que sale un carro, que un hombre sin cabeza y demás, ¿cierto? Todas estas leyendas de la ciudad. Están también las leyendas históricas, que son aquellas cuyos relatos tienen que ver con eventos históricos y personalidades importantes de la historia. Esto ya tiene que ver más como, por ejemplo, que en la guerra donde estaba Napoleón y surge una leyenda de allí, un cuento de una persona tal vez famosa o de un suceso famoso, o cuando fue la independencia, entonces van surgiendo leyendas de esos eventos. Las leyendas religiosas son aquellas, como dice su palabra, que tiene que ver con la religión, los milagros, el misticismo, todas aquellas cosas que a veces hemos escuchado también de las abuelitas, que nos cuentan sus leyendas de que se le apareció a alguien, de que un niño que le dio un pan, bueno, que la sanó y otras leyendas. Están las leyendas etiológicas, que son aquellos cuyos relatos explican sucesos sobrenaturales o maravillosos y el origen de elementos naturales y accidentes geográficos, o de ciudades o de lugares destacados. Estas leyendas son aquellas que nos narran, digamos, de alguna montaña o de algún lugar en especial, o sea, lugares determinados que también hemos escuchado, ¿verdad? Leyendas escatológicas son aquellas que tienen que ver ya con el fin de la vida, con la vida más allá, con la muerte, todos aquellos sucesos que a veces nos cuentan, ay, que vi un ánima, que vi a una persona que se había muerto y X, o sale tal persona, que uno también la ha escuchado mucho de sus abuelitos y que nos la han contado. Entonces, si alguno quiere decirnos de alguna leyenda que haya escuchado, de alguna de esas que vimos, de alguna de estas clases de leyenda, los escucho. Si son amantes a estos relatos o si no les gusta, porque hay gente que dice, no, eso no es cierto, pues, ¿para qué? Eso no me gusta o a mí me da miedo, entonces prefiero no escuchar nada de esto. Pero eso hace parte de nuestro folclore y de nuestras tradiciones. Y como lo decíamos, es de forma oral que se va expresando de generación a generación. Entonces, primero está la leyenda, ahora más adelante vamos a ver otra narrativa que es muy parecida a la leyenda y que también hemos escuchado mucho sobre ella, pero tiene algunas diferencias. Las dos son diferentes en algunos aspectos. Entonces, si alguno quiere hablar, aunque ustedes siempre han sido muy participativos, Estefanía, Catalina. Ay, profe, pues yo no sé, yo escuchaba las leyendas, pues ya no me acuerdo bien cómo es que son bien. A veces se le olvida a uno cierto partecita, Sí. tal vez uno dice, sí, yo escuchaba como la del silbón, la de esto, pero no, se le olvida a uno de partes Sí, de he la historia. escuchado la de la Llorona y todo eso, pero ya pues realmente no sé cómo explicarlo. Ah, bueno, pero sí ha escuchado sobre ello. Y claro, sí, a medida, o sea, esta generación somos más de la tecnología, más tecnológicos, por lo cual la expresión oral va cambiando. No era como los tiempos antiguos, que la gente era más, se expresaba oralmente, contaba sus historias más oralmente, en cambio ahora no, nosotros más vemos videos, más nos conectamos a las redes, mandamos mensajes de texto, ya lo oral se va perdiendo un poco, pero todas estas formas de contar historias sí se contaban más oralmente en los tiempos un poquito más atrás. Bueno, vamos a ver entonces otro video de otra forma. Esto ya no es una leyenda, pero tiene sus similitudes con la leyenda. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Ahora que muchos celebran el Día de San Valentín, el 14 de febrero, otros los celebramos, o acá en Colombia se celebra en septiembre, pero en la mayoría de países se celebran el 14 de febrero. Entonces vamos a ver la historia de Cupido. ¿Por qué Cupido? ¿Por qué ese angelito con el arco, con la flecha? Vamos entonces a ver y después hablamos sobre esta narrativa.
Si pensamos en San Valentín, nos vienen a la cabeza las típicas imágenes de corazones rojos, cajas de bombones y tarjetas de Cupido. Pero, ¿sabéis quién era realmente este curioso personaje alado y por qué se le asocia con el Día del Amor? Prestad atención todos los tic-tackers que estéis enamorados. Cupido proviene de la mitología romana, era el dios del deseo amoroso equivalente al Eros de la mitología griega. Normalmente se le representaba como un niño con alas, los ojos vendados y armado con arco y flechas, y su nombre en latín significa el que ama y desea compasión. Existen distintas versiones acerca del origen y nacimiento de Cupido, pero la más extendida es la que recoge en su obra el poeta griego Simónides de Ceos. Según él, Cupido nació en Chipre y era hijo de Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa de la belleza y el amor. Su madre lo escondió en el bosque y lo dejó al cuidado de unas fieras para protegerlo de Júpiter, el padre de los dioses, que quería acabar con su vida antes de que extendiese su influjo por el mundo. Afortunadamente, el niño creció sano y salvo, heredando la audacia de su padre y la belleza de su madre. Fue ella precisamente la que le regaló el arco y las flechas. Estas eran de dos tipos, unas con punta de oro para infundir el amor y otras con punta de plomo para sembrar el olvido y la ingratitud. Además, se le concedió el poder de que ni los hombres ni los dioses fuesen inmunes a sus heridas. También le brotaron unas alas que simbolizan la fugacidad del amor y en ocasiones se le representa con los ojos vendados para demostrar que la pasión nos ciega para ver los defectos de la otra persona. Su apariencia física era la de un niño o un adolescente y esto preocupaba mucho a Venus, que veía que su hijo no iba a madurar. Consultó al oráculo para saber el motivo y este le explicó que el amor no puede crecer sin pasión. Ella no entendió estas palabras hasta que nació su otro hijo, Anteros, dios del amor correspondido y la pasión. Cuando Cupido estaba a su lado, se transformaba en un joven hermoso y robusto, pero cuando se separaban, volvía a ser un chiquillo. Ni siquiera el propio Cupido era inmune al amor. En una ocasión cayó bajo el influjo de Diana, la diosa de la naturaleza, y frustrado por su rechazo intentó hacerle cambiar idea con una de sus flechas. Pero Diana la esquivó e impactó en Ninfea, una de sus ninfas, que comenzó a sentir una intensa pasión por Cupido. Al ser una criatura sagrada, Ninfea tenía prohibidos este tipo de sentimientos, y para aplacarlo no tuvo más opción que lanzarse al río y dejarse morir. Diana se apiadó de su triste destino y convirtió su cuerpo en una flor, el nenúfar, para que quedase flotando sobre la superficie. Pero el gran romance de Cupido fue con Psique, hija de monarcas y personificación del alma. Era tal su belleza que Venus se celó de ella y mandó a Cupido con sus flechas para hacer que se enamorase del hombre más feo del mundo. Pero al verla, este quedó totalmente prendado de ella y se la llevó a su palacio para amarla a escondidas del resto del mundo. Por culpa de una imprudencia de Psique, los amantes fueron descubiertos. Cupido, que se sintió traicionado, la apartó de su lado y Venus la castigó encargándole una serie de tareas inhumanas. En una de ellas, Psique tuvo que descender hasta el mismísimo infierno, donde quedó atrapada. Cupido corrió a rescatarla y la llevó hasta el Olimpo, donde le dio de beber ambrosía para convertirla en inmortal y que los dos pudiesen vivir juntos toda la eternidad. Así que ya sabéis, tic-tackers, si sentís un pinchazo en el estómago es probable que no sean gases, sino una flecha de Cupido que intenta hacer de las suyas para que nos enamoremos locamente. ¡Tened cuidado! Bueno, ¿cuántos han sentido ese flechazo? ¿Cuántos estamos enamorados? Aunque sea de la vida, ¿cierto? Bueno, entonces, esto que vimos en este video, esta historia se llama mito. Está el mito y está la leyenda. Y vamos a ver en qué se diferencian tanto el mito y la leyenda. Bueno, empezamos con el mito, que es un relato tradicional, o sea que también es como decir algo parecido a la leyenda, pero se diferencia en que el mito, siempre en el mito van a haber dioses, semidioses, héroes, casi siempre buscan algo del inicio, cómo se creó el hombre, cómo se creó el amor, cómo empezó el amor. Eso se diferencia el mito a la leyenda. Mientras la leyenda habla de seres humanos y de lugares más terrenales, el mito habla de lugares más eternales. Por ejemplo, acá que en el fondo, que el dios Zeus, que la diosa tal, todo eso significa que es un mito. O sea que cuando en un relato escuchamos algo así de dioses, semidioses, por ejemplo, hemos escuchado mucho la mitología griega, aquellos animales que son mitad dios, mitad animal, todas aquellas cosas
es un mito, no una leyenda. Entonces, esa es la diferencia de mito y la diferencia de leyenda. ¿Cuáles clases de mitos hay? Está el mito cosmogónico, que ahí es donde intenta explicar la creación del mundo. Los mitos pueden tener mitad realidad y mitad ficción. Las leyendas también pueden ser así, mitad realidad, mitad ficción o totalmente ficción. Puede ser un invento, que alguien se inventó algo de un suceso o algo, pero esa es la diferencia de los mitos y leyendas. Está también el antropogénico, que narra la aparición del ser humano. Hay mitos mucho que vemos en la mitología griega que dicen cómo se creó al ser humano y demás. Una cosa es mito y a veces otra cosa son realidades, ¿cierto? A veces nosotros tenemos todos una creencia, la mayoría creemos en la creación de Dios, como Dios creó al hombre, como Dios nos creó a nosotros. Eso ya no sería un mito, eso sería ya para muchos de nosotros una realidad. Pero los mitos sí tienen mitad ficticio y puede ser mitad realidad. Teogónicos, relata el origen de los dioses. Hay narraciones donde se explica cómo nació, en este caso supimos cómo nació Cupido, ¿cierto? De la diosa tal, con el dios tal, o a veces que la diosa se enamoró de un ser humano y salió tal semidios, y así sucesivamente. ¿Qué otra? Ya termina. Serían entonces esos tres clases de mitos, pero casi siempre entonces el mito tiene que ver con dioses, semidioses, o con la forma en que se creó el hombre, o cómo se creó la tierra, o cómo se creó la naturaleza, y demás. Entonces vamos a hacer un jueguito para como afianzar el conocimiento y mirar si hemos aprendido tanto del mito como de la leyenda. Bueno, acá nos dice, empieza con una frase, él es un relato, vamos a leer más adelante, que intenta explicar el mundo por personajes como dioses. ¿Te están hablando de qué? ¿Del mito o de la leyenda? El mito. No es un mito, profe. ¿Del qué? El mito, profe. Del mito, muy bien. Entonces sería el mito. Entonces empecemos a ver. El mito, entonces, es un relato, ¿qué? Oral. ¿Dice? Relato oral, muy bien. Relato oral, como dijimos, la leyenda y el mito son orales, son relatos orales. Que intenta explicar el origen, humanos, monstruos, generaciones naturales. Digo que el origen del mundo, ¿cierto? Protagonizado por personajes ficticios como dioses, ¿cierto? Que veíamos como dioses temidos que ir acá. Monstruos. Temidos monstruos o heroicos seres, puede ser sobrenaturales. O sea, exacto. Se transmite de forma generacional. Bueno, yo creo que aquí es oral. Se transmite de forma oral. O escrita, ¿cierto? Entonces acá es un relato sobrenatural. Yo creo que es más difícil. Organicemos esto, es un relato, ¿cierto? Ay, sí, profe. Intenta explicar el origen del mundo protagonizado por personajes sobrenaturales. El que yo dije, profe. Eso, muy bien. Como dioses temidos monstruos o heroicos seres humanos, se transmite de forma oral o escrita de forma, de generación en generación. Yo creo que ahí sí que nos quedó correcto. Listo, vamos entonces a mirar el segundo. Bueno, acá nos van a hablar, yo creo que esto ya es de la leyenda. Dice, es una mezcla con fantasía. Esta narración pertenece a un lugar determinado, lo que hablábamos de la leyenda, si es la leyenda. Intenta un suceso determinado y puede ser de forma oral o escrita, de generación en generación. Ahí sí ya sabemos qué es eso. Bueno, la leyenda es una
Yo creo que sería esta, narración, ¿cierto? Sí. Que Se mezcla mezcla la realidad. realidad con fantasía. Esta narración pertenece a un lugar determinado e intenta Intenta explicar, un suceso determinado y se transmite transmite. de forma oral o escrita de generación en generación. Yo creo que ahí estamos correctos. Muy bien. Y el mito, vamos a mirar. Muy bien, todas. Bueno, entonces, para recordar, ¿cuál es la diferencia entre mito y una leyenda? El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, mientras que la leyenda intenta explicar a veces la naturaleza, alguna planta, un animal, cuenta una historia, no tiene que ver nada con el origen del mundo. El mito tiene relatos con pretensiones históricas, de contar históricamente qué sucedió antiguamente. Mientras que la leyenda no se ubica en un momento preciso. A veces la cuentan como si estuviera en nuestro tiempo. Por ejemplo, de La Llorona, uno piensa que está en este tiempo y mucha gente la ha escuchado, dice en la noche, entonces no tiene un momento preciso. El mito tiene dioses, casi siempre en su narrativa hay dioses y semidioses. La leyenda, en cambio, personas humanas. Aunque también puede haber una mezcla, ¿cierto? En personas sobrenaturales, que un duende, que algo así que apareció. El mito tiene seres fantásticos o monstruos fantásticos, como esas leyendas griegas, que sale el unicornio, que sale el hombre que es mitad caballo y mitad hombre. Mientras que las leyendas se enfocan más en personas. El mito no tiene algún elemento real, casi no tiene ningún elemento real, a veces todos los elementos son muy mágicos. ¿Qué ocurrió en el océano mágico, en el mar mágico? Entonces no tiene casi siempre elementos reales, mientras que la leyenda sí, siempre nos hablan que en la montaña, que por allá en ese palo se escucha, que por allí, que por acá, o sea, es más hacia nuestro entorno. Esas son algunas de las diferencias entonces entre mito y leyenda. Bueno, acá hay un jueguito, ya como para finalizar este tema de mito y leyenda, para que veamos en sí las diferencias. Bueno, no contempla un espacio geográfico. ¿Ustedes creen que se trata del mito o la leyenda? El mito, profe. El mito, ¿cierto? Habla de dioses y superhéroes. Eso está muy fácil. El mito también. El mito, muy bien. Los hechos, esto sí es también fácil, los hechos acontecen en lugares geográficos determinados. En leyenda, profe. Bien, ¿cierto? Es de carácter universal. En mito, profe. El mito siempre es como más grande, ¿cierto? Porque Sí. a veces nos hablan de mitos de otras culturas que no es de acá de Colombia. En cambio, es de carácter local, que lo escuchamos de los abuelos, de la gente de acá mismo en nuestro país. Ese sí es leyenda. Leyenda, exacto. Trata de explicar el origen del mundo y el universo. El mito, profe. El mito. Explica algún elemento de la naturaleza, la leyenda, ¿cierto? Y habla de lo acontecido a seres humanos, la leyenda, ¿cierto? Como vimos de la pata sola, que habla de lo que le pasó a la esposa, que de verdad yo no sabía. Yo siempre escucho a la pata sola, pero en sí yo no sabía la historia real que se escondía detrás de la pata sola. Y vean que era una mujer que le fue infiel a su esposo y por ahí vino todo. Entonces, todo está correcto. Entonces, espero que nos haya quedado claro cuáles son las diferencias entre el mito y la leyenda. Y que podamos seguir, hay muchos que nos gusta tal vez seguir con esas tradiciones de los abuelos, de seguir contando de pronto esas historias a nuestros hijos, aunque hay muchas personas, como les decía, no les gusta pues como mucho estas cosas de miedo o cosas así tan mitológicas para contar, pero siempre va a ser parte de nuestra tradición colombiana, esa parte de narrar
narrar sucesos fantásticos. Bueno, vamos entonces a la otra. Vamos a hablar de otra narrativa que también todos conocemos mucho, que es la poesía. Hay otros que son poetas, les gusta de verdad mucho este tema, ya que es un género literario escrito o en verso, o también puede ser en prosa, prosas que a veces no rima, que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un mundo estético y bello. Hay quienes les gusta mucho escribir, a mí me encanta escribir, de verdad, a mí sí me gusta mucho escribir, y yo de niña sí me gané un concurso de poesía. Yo me inventé una poesía de una mariposita. En ese tiempo yo estaba como en qué grado, yo creo que yo estaba como en tercero primaria, y gané un concurso a nivel municipal sobre esto, sobre la poesía, y hay muchos que nos gusta escribir. La poesía es un texto donde usted puede plasmar muchas cosas. El amor, puede plasmar la belleza de la naturaleza, la belleza de una persona, puede plasmar cualquier acontecimiento normal, o sea que la poesía es muy extensa, porque no tiene como que se enmarca en una sola cosa, sino que puede abarcar muchas cosas, muchos temas y lo que queramos nosotros expresar. Hay varias partes o varias clases de poesía. Está la poesía épica, que es una poesía más antigua, que se escribía específicamente para casos donde habían cosas mitológicas o sobre guerras o sobre cosas heroicas. Eso lo empleaban mucho en las culturas antiguas. Esa poesía antigua que escribían sobre algún personaje que hizo alguna cosa heroica o sobre salir a la guerra o sobre las cosas que le rodeaban en ese tiempo. Esa es la poesía épica. Épica viene de guerra. Está también la poesía mística, que es más relacionado con el hombre y Dios, generalmente desde una perspectiva religiosa o eclesiástica específica. Esta poesía a mí me llama mucho la atención cuando todo lo que tiene que ver de expresarle a Dios también, la grandeza, lo que significa para nosotros, su belleza, su magnificencia, una poesía muy hermosa que también puede conectar al hombre con Dios cuando escribimos versos para Dios. Está también la poesía amorosa, hay otros que les encanta esta forma de poesía, que su tema más primordial es el amor, ¿cierto? Es aquella poesía que nos habla del romanticismo, de la pasión, del amor de una persona hacia otra, de las cualidades de esa persona amada. Entonces es una poesía más hacia el amor, ¿cierto? O de pronto de una madre hacia un hijo, el amor de una madre, y así es un sentimiento bien bonito. La poesía surrealista, que es aquella que explora y maneja un lenguaje humano y de pensamiento, pero tiene que ver más con lo metafórico. O sea, lo surrealista es más hacia lo metafórico, hacia lo abstracto, hacia esas poesías que a veces uno, si no las entiende bien, como enredaditas, es más eso, hacia lo abstracto. Mientras que la poesía concreta ya es una poesía que combina, y dice que puede combinar lo visual con lo lingüístico y que crea diferentes textos o diferentes narrativas, transmitiendo ciertos contenidos, o sea, no se enmarca pues mucho en algo, sino que es más extensa hacia otras cosas y que va concreta hacia un tema en especial. La poesía es de carácter muy de nuestro corazón, la poesía sale muy de nuestro corazón y es una narrativa muy abierta a lo que queramos expresar. Yo no sé de cuántos de ustedes les gusta de pronto escribir, o son de aquellos poetas que les gusta hacer poesía. No sé a cuántos de ustedes si tienen alguna experiencia en escribir y les gusta esta. Profe, a mí me gusta mucho leer y pues comprar libros también. Qué bueno. Sabe que leer enriquece mucho la forma en que hablamos, también la forma en que escribimos. Leer nos enseña a tener una mejor ortografía, pero también a hablar mejor.
Y también, aparte de eso, conocemos un tema en específico, ¿cierto? Hay libros muy buenos, motivadores, hay libros que nos enseñan un sinfín de cosas y que nos hace crecer como personas. Entonces, qué bueno que tengamos este hábito de la lectura. Este año 2025 yo dije, me voy a proponer a leer más, aunque sea un párrafo, alguna hoja, todos los días. Porque antes sí leía mucho. Antes yo leía más porque no tenía tantas obligaciones tal vez. Pero ahora uno que es madre, esposa, entonces a veces como que trabaja, entonces se le acumula mucho. Pero sí, me he propuesto, este año, dije, una de las propuestas de este año y de los planes es leer más. Aunque sea algo, cada día algo, algo, algo. ¿Alguien más que nos quiera de pronto decir su experiencia, contárnosla? Bueno, están más calladitos que la vez pasada, ¿cierto? Tal vez como les fue en la clase anterior. ¿Quién fue el profesor? Jonathan. Profe, es que no hay tanto que resolver acá. Con la vez No hay pasada. tanto que... Sí, a veces uno se siente, ¿cierto? Más con temas. Pues se siente como más la vez pasada hubieron más talleres, pues. Ah, sí, sí. ¿Se acuerda que hicimos más juegos y todo? Bueno, Ajá. ahorita hay otro jueguito al final, hay otro jueguito al final. Claro, acá ya es más contenido. En cambio, la vez pasada hacíamos más ejemplos, ¿cierto? Era más cotidiano, tal vez. Bueno, entonces hemos visto la leyenda, el mito, sabemos las diferencias entre ellos dos, y la poesía, que también es algo con lo que hemos, la mayoría de nosotros, crecido y que conocemos, ¿cierto? No sé si el caligrama, que es otra parte de la narración, ustedes lo han escuchado. Este es muy bonito para aquellos que les gusta mucho lo visual y también escribir. Bueno, el caligrama es una forma única de expresión. Y única es única porque para mí sería un poquito complejo. ¿Por qué? Porque es una expresión artística que combina la poesía y el diseño visual, formando imágenes que reflejan el contenido de los textos. O sea, si uno en el texto está hablando del amor, ¿ustedes qué creen que qué imagen debería uno hacer en ese caligrama? Un corazón, profe. ¿Cierto? Un corazón. Si uno está hablando de las flores, el caligrama debería tener una flor. Acá están hablando de una mariposa y por eso vemos la imagen de la mariposa. Y dentro de la mariposa hay un texto que dice, tal vez primero fuiste una oruga de madera. Te dormiste en tu capullo sin saber que al despertar tendrías dos hermosas alas que aunque grandes y pesadas, volando te llevarían quién sabe hasta qué lugar. Allí te encontró el artista y fuiste sin darte cuenta su musa de inspiración. Y entonces te transformaste de nuevo mágica y bella en una eterna canción. Mira qué poesía o qué forma de expresión tan bonita que nos habla de la mariposa, ¿cierto? Entonces, el caligrama es esto, es tanto lo artístico, pero también la expresión escrita de algo que lo formamos en sí como en un poema o en una poesía. Acá también hay otros ejemplos de caligrama. Está el gato entre las flores, se comió las mejores. El gato en la cocina desparramó la harina. El gato en la vereda volvió loca a la manguera. El gato va por la casa, comedor, patio, terraza. El gato, ¿dónde está? Mejor que no sea acá. Mira que también es una poesía bien bonita que nos habla de los gaticos, de los amantes a los gatos. Y así también la estrella. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Ahí no veo muy bien. Cortan ríos, cortan rosas, cortan astros, son así. Acá nos habla de las princesas, pero hace una estrellita. Entonces, esta forma yo nunca la he hecho. Nunca he hecho un verso o una poesía así, en forma de tan artística. Entonces vamos a realizar esta actividad para finalizar.
Caligrama, sopa de letras, es una sopa de letras, así que ahí vamos todos a participar. ¿Quién me decía? Estefanía, ¿cierto? Estefanía es la que me decía, profe, es que... Sí, profe. Ahorita participar todos. Falta alguien, ¿cierto? La vez pasada estaba Eduardo, pero había otra persona, otro joven, no estaba acá. El del que iba conduciendo, creo que es, que no recuerdo muy bien el nombre. Catalina sí, Estefanía también, don Eduardo también, también en el perfil de Jonathan, que yo sé que no es Jonathan, pero que allí también ellos estaban participando mucho la vez pasada. Bueno, entonces vamos a comenzar. Es que hoy estamos enfermos. Estamos enfermos. Bueno, tienen excusa, tienen excusa, pero qué bueno que estén. A veces uno no se siente muy bien de salud, pero qué bueno, mire, están acá viendo la clase, a veces uno tiene dolor de cabeza y no quisiera escuchar mucho a las personas, pero bueno, qué bueno que estén cumpliendo. Bueno, esta es la sopa de letra, tenemos estas palabritas por acá. Estas me van diciendo dónde consiguen una palabrita y la vamos colocando. Habla sobre el caligrama. Caligrama son textos, pero también son dibujos, es poesía, pero también son dibujos. El caligrama son esas dos cosas. Bueno, ¿algún ejemplo? Por ahí una palabra. Profe, yo ya la encontré. Rimas, está acá como entre la más abajito. Ahí encontré una. Figuras. Figuras está en la primera fila, al horizontal. Figuras. Arriba. ¿Quién? Sí. Figuras. Figuras está arriba. Figuras. Acá arriba, en la primera fila. La primera fila. Muy bien, excelente. Letra. Letra. ¿Qué letra, es eso? hacia bajando, donde termina figuras, derecho hacia abajo. Donde termina figuras, derecho hacia abajo. Letra. La otra, al otro lado. Esta. Arriba, arriba. Arriba. Ustedes me la dicen para allá. Letra, para abajo. Para abajo. No, donde termina figura, hacia abajo. La figura. Letra. La otra. Arriba. Arriba, bien arriba. Enseguida de la letra. Muy bien, letra. Muy bien. Profe, en la fila de abajo está contenido. La fila de abajo. Acá. Ahí, sí. Ahí, ok. Muy bien. Ya falta palabras. Que sigue palabras. Palabras, muy bien. ¿Dónde está palabras? En la donde está letra, la segunda. En la segunda fila. Vertical. Palabras. Muy bien. Palabras. Dibujo, poesía, breve. Dibujo. Poesía. Breve. A ver, ¿cómo le explico? Enseguida de contenido. Enseguida de contenido. ¿Hacia este lado? Sí. Hacia acá. Breve. Poesía está debajo de rimas, aquí de la I hacia abajo. De la I hacia abajo. Poesía. Poesía, muy bien. ¿Quién dijo? Eduardo, ¿cierto? Muy bien, Eduardo. Listo, falta entonces dibujo, textos, versos. Dibujo, textos, versos. La sopa de letras nos ayuda mucho también al cerebro, ¿verdad? Nos aconsejan a todos hacer sopas de letras. Ojalá tengamos también ese hábito para fortalecer el cerebro.
Bueno, falta entonces textos. Textos. Donde haya una X, por ahí está. X. Bueno, por acá. Versos. Profe, versos está enseguida de rimas a mano izquierda, sí. Ahí está, muy bien. Sí. Muy bien, versos. Muy bien. Entonces falta dibujo y textos. Textos. No. Pensé que había conseguido dibujos. Pero es que, espérate, ¿será que yo corté la pantalla? Porque acá pareciera que fuera acá dibujo, mira. Pero yo creo que la corté. Vamos a ver si es usted. Creo que corté. Yo creo que es esta, donde dice acá, donde ustedes ven acá esta parte, es dibujo. Yo creo que acá no se ve una parte de la de abajo. Entonces ya dejo de compartir la acomodo y yo creo que ahí ya está. Listo, entonces ya la voy a acomodar. Creo que ahí hubo el error. Ahí fue donde tuvimos el error, por eso no conseguimos ni texto ni no la vemos completa. Un poco más pequeña para que la podamos ver. Sí está más completa, pero nos toca volverla a hacer. Pero yo creo que ahí estaba era dibujos. En esa parte. ¿Cómo se nos pasa? ¿Cómo se nos pasa? Ahí ya lo ven, ¿cierto? Ya sabemos dónde están todas, ¿cierto? Porque la actividad se nos volvió a reiniciar. Ay. Pero bueno, por lo menos busquemos lo que nos faltaba, dibujos y texto, ¿cierto? Que era lo que nos faltaba. Yo creo que dibujos está en la parte donde yo les dije, pero textos no la pude conseguir. Falta casi nos fue completa. Sí, mira, acá está dibujo. Recuerdan que yo les dije dibujo. Y textos. Y textos. Ahí está abajo lo último. Teníamos riesgo de encontrarlo. No debemos encontrar nunca. ¿Por qué? Porque no nos digamos esa parte de ahí. Pero bueno, las conseguimos todas, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Y más. Enseguida está versos. Letra. Versos. Enseguida de rimas está versos. Enseguida. A mano izquierda. Mano izquierda. Sí. No quiere. Versos. Muy bien. Palabras está en ahí. Por acá, ¿cierto? Poesía está debajo de rimas, de la Z hacia abajo. De la I, ¿cierto? De la I y de la Z hacia abajo, poesía. Ahí se ve. Ahí va. Breve, alguien es acá, ¿cierto? Acá. Listo. Ahora sí lo hicimos todo.
Bueno, chicos, entonces esta sería nuestra clase de hoy. Recuerden lo que vimos, leyenda, mito, que también es muy conocido, lo que fue poesía y lo que fue algo nuevo, caligrama, que es una forma también de expresión. Recuerdan la clase pasada también lo que vimos, ¿verdad? Yo creo que ustedes sí recuerdan antónimos, sinónimos, que son formas de clasificación. Exacto, muy bien. Y ahora estamos viendo son narrativas. Estamos viendo así en grandes rasgos las cosas más importantes del lenguaje, de lo que uno ve en su bachillerato. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por ser partícipe de esta escuela, de este instituto, de poder aprender. ¿Cuánto tiempo deberías intentarlo? Hasta que lo logres. Así que la persistencia es la que nos lleva al éxito y a lo que queremos lograr. A veces nos podemos cansar. Cuando uno a veces intenta algo y no lo logra, uno se cansa. Pero no nos vamos a cansar hasta que lo logremos. Aplica para la vida en todos los aspectos. Así, muchachos, que con mis clases siempre quiero dejar una frasecita para que nos motivemos en la vida, para que sigamos adelante. Y estamos aprendiendo lenguaje, pero también algún tip que nos sirve para la vida. Persistir es de los ganadores y de los que llegan al éxito. A veces uno lo intenta y no lo va logrando, pero hasta que llega el momento en que se logra lo que en tanto persistimos. Y yo sé que ustedes están persistiendo en esta meta de graduarse de bachilleres. Y lo que sigue de ahí en adelante serán muchos triunfos para sus vidas laborales, pero también académicas. Así que me alegro por este espacio donde todos juntos podamos aprender, pero también compartir lo que verdaderamente queda en la vida, que son las lecciones, que es lo que uno pueda hacer, la persistencia y todo lo que uno pueda aprender nos va a servir para la vida. Así que les deseo muchas bendiciones para este fin de semana, que se mejoren. Si alguno se encuentra enfermito, como la mamá de Jonathan, que se mejoren todos. Si alguno se siente un poquito desanimado, animémonos todos y bueno, muchas bendiciones, abrazos, Dios los bendiga y un buen, feliz fin de semana. Si alguno quiere activar su cámara para que me dé un saludito, bueno, los veo. Hola, profe. Muchas gracias, profe, por todo. Bueno, recuerde, si algo me escribe. Bueno, profe. Bueno. Chao, profe, gracias. Chao, Eduardo. Chao, profe, Hoy no gracias. cámara, pero bueno, ya lo conozco. Chao, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Bueno, muy bien, nos vemos en 3 minuticos. Ay, sí. Vaya, tomen agüita, vayan al baño, tomen café, tomen un tecito para que se mejore. Chao, chao. Chao. Chao, yo.